¿Cómo están, chicos? ¿Listos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, vamos a comenzar. Déjenme presentarles la en pantalla. Muy bien, chicos, ¿me escuchan? Sí, Muchas gracias a todos. Bueno, pues vamos a comenzar, muchachos, a platicar sobre los fenómenos de electricidad y magnetismo. Vamos a iniciar conociendo algunos elementos que nos permiten pues, poner en práctica lo que vamos a ir analizando en nuestro reto. Recuerden que lo que vamos a hacer es un análisis de una instalación eléctrica sobre alguno de los inmuebles. El día miércoles vamos a trabajar sobre esta parte, vamos a formular los equipos, vamos a empezar a trabajar sobre lo que ocurre al interior de nuestros bienes inmuebles respecto a la electrificación, pero para eso necesitamos primero conocer algunos de los elementos básicos que lo componen. Sé que es una materia que puede ser un poquito nueva para algunos de nosotros. Hemos trabajado quizás más con fuerzas, con leyes de Newton, con cinemática y un poco también con fluidos y a lo mejor con oscilaciones. Esta materia en particular, la novedad son fenómenos distintos. También hablamos en algún momento dado de fuerzas, pero sobre todo vamos a trabajar con fenómenos relacionados con la electricidad y el magnetismo. ¿Ok? Bueno, pues lo primero que vamos a ver es entender qué es lo que ocurre cuando hablamos de fenómenos eléctricos. Los temas que vamos a estar trabajando en este módulo básicamente son esos tres elementos. Vamos a ver cuáles son los principios básicos de la carga eléctrica. Vamos a entender que existen conductores y aislantes. Vamos a aplicar el primer principio de análisis de electricidad, que es la ley de Coulomb, y trabajar con él a través de una metodología que se llama el principio de superposición. Cuando tenemos más de una carga, vamos a ver qué es lo que ocurre con este proceso. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tratar de aplicarlo, hacerlo muy, muy práctico para que ustedes empiecen a conocer de estos temas. Miren, lo primero que vamos a recordar es el origen de las cargas. En las imágenes que ustedes ven, pueden notar que hay diferentes elementos que están cargados eléctricamente. En la imagen del lado izquierdo, en la parte superior izquierda, tenemos un peine con unos pequeños papelitos de papel. ¿Lo pueden notar? ¿Sí? Bueno, ese peine, cuando ustedes lo frotan con su cabello, puede recibir ciertas cargas eléctricas y al polarizarse por esas cargas eléctricas, empiezan a generar una cierta atracción y esa atracción genera que se levanten los papelitos de papel, algo que se llama inducción de carga eléctrica. En la parte inferior ven un pequeño gato que se le frota un globo de látex, el mismo fenómeno, pero en lugar de ser los papelitos sobre el globo, cuando ustedes acercan al pelaje que tiene el gato, también las puntas del pelaje empiezan a ser atraídas por el globo, ¿no? Se polarizan las puntas que tiene el globo y logra atraer también estos elementos. En la parte superior derecha pueden ver a una señora y a una niña que están dentro de un generador de Van de Graaff. Este generador tiende a acumular una gran cantidad de cargas. Esas cargas pueden moverse, obviamente no se mueven hacia el suelo, no genera una descarga eléctrica sobre ellas, pero al moverse se acumulan en las puntas y las puntas generan una gran
gran proceso de repulsión y esto genera que se levanten los cabellos, como pueden ver. Y en la parte de abajo pueden ver un rayo que sale de las nubes y cae hacia el suelo. Pues también debido a la gran acumulación de cargas, pues existen también elementos que se acumulan y pueden tener una gran cantidad de elementos. Bueno, con esto, permítanme, déjenme mostrarles aquí. Quisiera mostrarles que lo que estamos realizando, ok, déjenme cambiar de dispositivo. Lo que estamos realizando es una forma de poder nosotros observar el comportamiento de las cargas. Permítanme mostrarles aquí en pantalla una página que es de la Universidad de Colorado, PHT, pero hay una pequeña aplicación, si ustedes lo quieren utilizar ahí en sus computadoras, sobre lo que sucede con las cargas eléctricas. Quisiera que lo viéramos aquí en pantalla. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad, muchachos? Sí, ¿Sí? profe. Perfecto, excelente. Miren, vamos a trabajar con una de ellas. Está padre porque nos permite observar qué es lo que ocurre al observar esta acumulación de cargas. Vamos a ver rápidamente. Ahí está. Aquí está. Miren, lo que les acabo de mostrar en las fotos tiene que ver con los procesos de carga electrostática. ¿Qué es la carga electrostática? Simplemente la carga que podemos observar en todos los objetos. Ahí pueden ver un suéter de lana y un globo de látex, tal y como ustedes veían en la pantalla. ¿Sí? Aparentemente, nosotros los vemos así, no se observa con claridad todo lo que hay alrededor, pero algo que tenemos que empezar a comprender es que todos los objetos que hay a nuestro alrededor en realidad tienen cargas. Todo lo que está a nuestro alrededor, nuestro suéter, nuestro lápiz, nosotros mismos, nuestro reloj, la mesa, el vidrio, el suelo, la llanta, el radio, todos ellos están llenos de cargas. Los elementos que constituyen la materia son cargas eléctricas. ¿Sí? Ustedes conocen algunas de ellas, los protones, los electrones, los neutrones. Normalmente se encuentran en estado neutro. Esto significa que existe igual cantidad de cargas positivas que negativas. Y entonces pues no apreciamos lo que ocurre con esta cantidad de cargas. Algunas de ellas, como pueden ver, pueden cambiarse, pueden moverse. Puede haber un movimiento de cargas de uno hacia el otro. Seguramente ustedes han hecho este experimento de tomar el globo y frotarlo sobre el suéter. ¿Qué creen que pasa, muchachos? Carga estática, carga eléctrica. Algunas cargas eléctricas se mueven ¿hacia dónde? ¿Qué creen que pasa? Hacia el suéter. Se mueven hacia el suéter. Sí. Ok, vamos a ver. Cuando yo froto el globo con el suéter, en realidad, ¿quién está tomando parte de la carga del suéter? El globo. El globo. Normalmente el movimiento de cargas es de las cargas negativas, ¿sí? Las cargas negativas pueden separarse de los núcleos, los últimos electrones de las capas electrónicas de los elementos pueden separarse de cierta forma. No es sencillo, pero se pueden de alguna manera extraer. Y ahora observen qué pasa con el globo. ¿Qué carga tiene? Inicialmente era neutro, ¿no? La misma cantidad de cargas positivas que negativas. Ahora, ¿cuál es su carga? ¿Positiva o negativa en total? Negativa. ¿Y el globo qué le pasó? ¿Se volvió positivo o negativo? Vean, tiene más cargas positivas que cargas negativas, ¿están de acuerdo? El suéter se quedó con carga positiva y el globo se quedó con carga negativa, ¿están de acuerdo? Bueno, uno de los elementos es que la polarización de los objetos se puede hacer a través de frotamiento por este fenómeno que estábamos haciendo aquí. Y acaban de notar que el globo es negativo y el suéter es positivo. Inicialmente no se movían, estaban fijos, pero cuando yo suelto el globo, ¿qué creen que pasa? Miren, ¿tiende a qué? ¿A ser atraído por quién, muchachos? Por el suéter. Por el suéter. Entonces, uno de los principios más básicos, pero muy interesantes, es que las cargas tienden a atraerse cuando tienen cargas opuestas. Cargas opuestas se atraen, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Ahí lo pueden ver. Bien. Vamos a
reinicializar. Ahora vamos a agregar dos globos. Los dos son neutros. Al hacer neutros no hay ningún movimiento de cargas. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, vamos a hacer lo mismo que hace un momento. Vamos a llenarlos y vamos a tratar de jugar con ellos. Ahora los dos globos, ¿qué cargas tienen? Negativas. Negativas. Y cuando los trato de juntar, ¿qué creen que pasa? Se separan. Se separan. Cargas con cargas con el mismo signo, ¿qué efecto tienen sobre el Se movimiento? repelen. Se repelen. Entonces, cargas del mismo signo generan un efecto de repulsión. Cargas de signo contrario generan un proceso de atracción. ¿Están de acuerdo, chicos? Ajá. Muy bien. Bueno, ahora, hay un fenómeno interesante en la pared. Seguramente alguno de ustedes ha pegado globos en la pared sin necesidad de hacerlo con algún pegamento. Si yo intento con este globo pegarlo, no pasa absolutamente nada, miren. Si tuviera un peso suficiente, este se caería. Pero ¿qué pasa cuando yo lo froto con el suéter? Induzco una carga eléctrica. Ahora es negativo. Y observen qué pasa con la pared. ¿Qué signo tiene la pared, chicos, inicialmente? Vean la cantidad de cargas positivas y negativas que tiene. Neutra. Es neutra. Entonces, no debería haber ningún efecto. Pero vean con cuidado cuando acerca el globo qué es lo que pasa con las cargas negativas. ¿Qué debería pasar? Cargas del mismo signo, ¿qué debe pasar con ellas? Repelen. Repelen. ¿Pueden notar qué está pasando? ¿Se están qué? Atrayendo. Se están repeliendo. La carga negativa Ok. con la carga negativa se repele y deja las cargas positivas pegaditas a la pared. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa ahora con carga positiva y carga negativa? ¿Se deben de qué? Se deben de atraer, ¿no? Entonces, Sí. si ustedes quieren pegar globos en una pared sin necesidad de pegarlos con una cinta o con un pegamento, lo que tienen que hacer es frotarlo con un suéter, inducir mucha carga eléctrica y acercarlo a la pared. La pared se va a polarizar, va a repeler cierta cantidad de cargas, pero va a polarizarse, va a tener un signo en su superficie que va a ser suficiente para atraer al globo y dejarlo pegado en esa posición, ¿no? Bueno, este fenómeno se llama polarización de la carga. La pared es neutra. Cuando yo quito el globo, vean, regresan las cargas a su posición original, pero cuando acerco el globo, repele las cargas, una zona queda positiva, otra zona queda más negativa, se polariza, cambian de signo, pero sigue siendo neutro. Miren, tiene la misma cantidad de cargas en un inicio que en un final. ¿Ok? Bueno, lo que hemos estado hablando, muchachos, es sobre las propiedades eléctricas de las materias. La materia tiene propiedades de conducción de cargas, ¿sí? Como la que acaban de ver. Hay materiales que son buenos conductores, como los metales. Hay otros que son malos conductores, como los plásticos, como la madera, como algunos elementos de látex. No generan movimientos de carga, pero pueden acumular carga. Y estos fenómenos eléctricos nos ayudan a entender lo que ocurre con cada uno de ellos. ¿Ok? Bueno, voy a regresar rápidamente a la presentación y tratar de recordar ahorita lo que estamos viendo. Lo que vamos a tratar de ver es ahora, bueno, si los elementos que tenemos a nuestro alrededor son generados por elementos cargados, lo que tenemos que saber es cuantificar qué efecto tienen estas cargas sobre otras cargas para saber qué es lo que podemos generar con ellos. Muy bien, déjenme terminar de aquí la presentación para hacer espacio a lo que estábamos revisando. Muy bien. Muy bien. Estábamos viendo pueden ver la pantalla, ¿verdad, muchachos? Ahí va. Ahí está. Aquí nos quedamos, ¿verdad? Bien, les estaba comentando que es uno de los principales elementos que tenemos que recordar es que la carga eléctrica genera atracción y repulsión. Este descubrimiento pues fue desde los primeros años de la era moderna, descubierto por los griegos a través de pequeños elementos de vidrio y frotarlos a través de pelajes de animales o alguna tela de seda, podíamos inducir carga y cuando se acercaban o se alejaban, podían observar repulsión o atracción de cada uno de ellos. Al final de cuentas, lo más importante es que tenemos que concluir lo siguiente, que cuando las cargas son iguales, se generan fenómenos de repulsión. Cuando las cargas son diferentes, la fuerza que se genera entre ellas es de atracción. ¿Están de acuerdo? Así como lo vimos con el globo y el suéter, tenemos que recordar estos fenómenos de atracción y repulsión sobre los elementos. Cargas iguales, repulsión, cargas diferentes,
reciben cierta fuerza de atracción. Bien, existe un pequeño elemento eléctrico para poder detectar cargas, se llama electroscopio, muy sencillo, que se basa en dos pequeñas laminitas de metal, en donde lo que se busca es acercar este elemento a nuestro objeto cargado, y si está realmente con una carga excedente, lo que va a ocurrir es que las laminitas se van a abrir. Si está cargado negativamente, como pueden ver en la imagen, pues van a inducirse cargas en las puntas van a polarizarse y van a tender a abrirse, ¿sí? Lo mismo pasaría si fuera positivo. El dispositivo no nos permite observar si es positivo o negativo, solamente nos dice si está cargado de forma excedente el objeto. Bueno, ¿a qué se debe que los materiales tienen cierta carga excedente? Pues a la cantidad de electrones que se generan, que se tienen en su alrededor. Hay elementos de la estructura atómica que nos permite saber si un elemento está con una carga excedente. Tomé aquí un caso muy simple, por ejemplo, el elemento litio. El litio es un elemento que se utiliza mucho para las baterías. A lo mejor ustedes saben que la mayoría de las baterías de los objetos, de los celulares, de los elementos inalámbricos, usan baterías de iones de litio. ¿Por qué el litio? Porque el litio tiene una gran cantidad de electrones excedentes y pueden fácilmente liberarse o poderse mover para poder ser utilizados como corrientes eléctricas. Bueno, ahí en la imagen puede ver el ion de litio en estado neutro. El átomo de litio tiene 3 protones en su núcleo, 4 neutrones y 3 electrones. Su carga es neutra, ¿verdad? Porque tiene 3 cargas positivas y 3 cargas negativas. ¿Están de acuerdo? No tiene una carga en excedente. Sin embargo, podemos tener un ion de litio positivo, ¿sí? Que tenga una carga positiva y un ion de litio más. ¿Qué pasaría con eso? Significaría que tiene los 3 protones en su núcleo, pero solamente 2 electrones en la parte exterior. Tiene más 1, ¿verdad? Tiene más un protón. Eso lo convierte en un átomo positivo. Del otro lado, tenemos un ion de litio negativo. ¿Qué es un ion de litio negativo? Significa que tiene los mismos 3 protones en el núcleo, pero ganó un electrón, ¿sí? Probablemente de algún proceso de depositar electrones, ganó un electrón más. Eso no lo convierte en otro elemento. Es ion de litio al tener 3 protones, pero ganó un electrón más. Entonces tiene menos 1 de carga, ¿no? Bueno, esto es una forma sencilla de entender cómo se genera el almacenamiento de carga de las baterías. Lo que está haciendo esta sustancia de litio es receptora de carga eléctrica. Imagínense cuántos átomos componen ciertos gramos de litio. Puede ganar muchos electrones, ¿sí? Y al detener estos electrones, pues después los podemos ocupar para administrarlos como baterías en nuestros elementos eléctricos. Muy bien. Algunos puntos importantes que debemos recordar son algunas propiedades de la materia en términos de masa, de cargas, que se han ido descubierto en los últimos casi 100 años. La electricidad, quizás, aunque tiene más de 200 años de desarrollo en su época moderna, pues siempre ha sido para las personas una gran incógnita y siempre hemos estado al tanto de lo que ocurre. Recientemente hemos podido conocer de manera exacta las propiedades que se tienen de algunos de sus elementos constitutivos. Sabemos que la forma básica de la materia se compone de electrones, protones y neutrones, pero recientemente sabemos que los protones se componen de otros elementos subatómicos, lo mismo los neutrones. Los electrones siguen siendo elementos fundamentales. Hay alrededor de 16 subpartículas atómicas que componen la materia, pero si conocemos la forma básica, es suficiente para manejar los fenómenos electrostáticos que nosotros vamos a estar viendo. Se ha observado que la carga fundamental del electrón se ha medido alrededor de 1.602176, bueno, ahí con un montón de cifras significativas, por 10 a la menos 19 coulombs, una unidad que representa la cantidad de carga almacenada por una sustancia. Vamos a tomar alrededor de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, la carga básica de un electrón, ¿sí? Es una carga fundamental, no se puede dividir en otras más pequeñas. El protón tiene la misma carga que el electrón, la misma 1.6 por 10 a la menos 19. El neutrón, su carga neta es 0, no tiene carga excedente, ¿sí? Su carga es totalmente neutra. Lo que sí es diferente en ellos, a pesar de que el electrón y el protón son de cargas iguales, sus masas son muy diferentes. Observen, el electrón, su masa anda alrededor de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. 9.1 por 10 a la menos 31. Y un protón es 1.67 por 10 a la menos 27. Si lo quieren ver de una forma distinta, es casi
10,000 veces más grande la masa del protón que la del electrón, ¿sí? Entonces, es interesante que el protón es en masa mucho más grande, pero tiene la misma carga que un electrón que es mucho más pequeñito. Entonces, recuerden, aunque las cargas son iguales, el tamaño de ellos son muy diferentes. Es 10,000 veces más grande un protón que un electrón. Por otro lado, la masa del neutrón, coincidentemente, es prácticamente la misma que la del protón. En tamaño, el neutrón y el protón sí son del mismo tamaño, tienen la misma masa, 1.67 por 10 a la menos 27. La diferencia es que es neutro y no genera un exceso de carga. Bueno, son cosas que seguramente ustedes ya han visto, pero vale la pena repasarlas para entender lo que estamos ocurriendo. Bueno, con esto, lo que tenemos ahora que visualizar es cómo se genera la fuerza entre cargas. ¿Y por qué necesitamos entender? Porque en una instalación eléctrica necesitamos mover cargas, moverlas desde una estación hidroeléctrica, tenemos que hacerla mover hasta unas líneas de conducción, unas torres eléctricas, llegar a algún transformador y después utilizarla en nuestra casa, en nuestra fábrica, en nuestro negocio, en nuestro centro comercial. Bueno, entonces para entender eso necesitamos entender que todo eso se logra a través del principio de fuerza eléctrica. Y pues vamos a presentar el primer concepto de nuestro curso, que es el concepto de carga, fuerza eléctrica en elementos. Déjenme aquí nada más presentarlo. Aquí está. Vamos a conocer la ley de Coulomb. Charles Coulomb es un científico británico intrigado de lo que ocurría con los elementos cargados, ideó un pequeño experimento para observar qué era lo que ocurría y utilizó esta balanza rotacional. Si se dan cuenta, en la parte inferior hay dos masitas, una roja y una azul. Bueno, la idea era que la roja tuviera una carga, la verde tuviera otra carga, y si tenían cargas iguales, seguramente se iban a repeler. Entonces, lo que iba a ocurrir era una pequeña rotación. Ahí pueden ver un pequeño hilo que colgaba del poste vertical, y si se repelían, giraba ligeramente este elemento. Y entonces podía observar más o menos cuánto giraba. Y al revés, si estas dos tenían cargas diferentes y estaban alejadas, seguramente iban a atraerse y iba a poder observar cuánto era la fuerza de atracción. Bueno, Charles Coulomb lo que observa es que la fuerza que se generaba entre las cargas dependía obviamente de qué tan alejadas estaban unas de otras, le llamó una distancia R. Mientras más alejadas estén unas de otras, la fuerza era menor. Mientras más cercanas estuvieran unas de otras, la fuerza era mayor. Pero algo muy interesante, mientras más cerca, más rápido, más fuerza había. Entonces, tenía que ver con la cercanía, pero había también una propiedad ahí que no era lineal, era cuadrática la relación de atracción que había entre las fuerzas. Otra cosa que observó es que mientras más carga había de una de ellas, más grande era la fuerza. Entonces pudo detectar que la fuerza eléctrica era también proporcional a la cantidad de fuerza que había entre ellas. Bueno, con esto, lo que encuentra Charles Coulomb es un principio que le vamos a llamar la ley de Coulomb. ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? Nos dice que la fuerza eléctrica entre dos cargas aisladas es directamente proporcional a la carga que hay entre las dos, la carga Q1 y la carga Q2. ¿Sí? Esto que decíamos que mientras más carga había de cada una de ellas, más fuerza eléctrica existiría. La fuerza eléctrica es proporcional al producto de las cargas entre ellas dos. ¿Sí? Ahorita vamos a tratar de entenderlas. Pero disminuía la fuerza eléctrica de acuerdo a la distancia. Mientras más se separaban, menor era la fuerza eléctrica, con una relación cuadrática, no era solamente lineal. Mientras más rápido, más lejanas estuvieran las cargas, la fuerza eléctrica iba a ser mucho menor. Era una relación cuadrática inversa. Y había una constante de proporcionalidad, como no era un fenómeno directamente proporcional, Charles Coulomb puede observar que era aproximadamente esta constante de proporcionalidad alrededor de 8.98 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Sí? Vamos a utilizar ya redondeado esta cantidad como alrededor de 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que es la constante que vamos a utilizar de manera redondeada. Más adelante, un científico alemán, Friedrich Gauss, encuentra que esa constante que encontró Charles Coulomb de manera experimental se podía aproximar de manera exacta como 1 entre 4pi sobre la permitividad eléctrica del vacío, 1 sobre 4pi epsilon sub 0. ¿Sí? Una propiedad del aire o de los elementos que no tienen carga
en donde se puede observar qué tanto se resiste el medio a las fuerzas eléctricas. Y Friedrich Gauss lo llamó permitividad eléctrica. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ir poco a poco practicando. Lo que vamos a hacer ahorita es entender cómo aplicar la ley de Coulomb a pequeños casos de cargas aisladas en donde pongamos a prueba lo que ocurre con cada una de ellas. Tenemos fuerza eléctrica es proporcional al producto de las cargas entre la distancia de separación entre ellas. Y como es una ecuación vectorial, a un lado aparece un vector unitario. Muchachos, ¿recuerdan vectores unitarios? ¿Los vieron en algún curso de física previamente? ¿Chicos? No. Ok. Ok, vamos a tratar de analizar estos casos entonces, poco a poco. Lo que vamos a ir haciendo es observar qué es lo que ocurre con, estos elementos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a trabajar con la ley de Coulomb. La idea es que pongamos a prueba estos casos. Vamos a empezar con un pequeño caso. ¿Qué les parece si, déjenme ponerla aquí en pantalla? Permítanme un momento, denme un minuto, muchachos. Permítanme, muchachos. Perdón, chicos, ¿listos? Muy bien. Miren, vamos a comenzar con un pequeño caso de análisis para que podamos poner en práctica. Vamos a empezar con este caso. Dice, una carga negativa de 0.55 microcoulombs ejerce una fuerza hacia arriba de 0.2 newtons sobre una carga desconocida que está 30 centímetros o 0.30 metros directamente abajo de ella. Nos preguntan, con esta información, ¿cuáles son la magnitud y el signo de la carga desconocida? ¿Cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza sobre la carga desconocida que se ejerce sobre esa carga? ¿Ok? Es un pequeño caso que vamos a analizar y vamos a tratar de, con ello, aprender lo que es la aplicación de la ley de Coulomb. Muy bien, vamos a comenzar. Miren, ahí está nuestro caso. Antes de analizar cualquier situación, yo les recomiendo primero que hagamos una pequeña visualización, un pequeño diagrama. Vamos a empezar con este pequeño diagrama para poder visualizar qué es lo que ocurre. ¿Ok? Ok, ahí está. Observemos, tenemos una carga negativa. Lo voy a ubicar en algún sistema de referencia. Como vamos a utilizar vectores, ustedes saben que necesitamos referenciarlos con las operaciones de carga vectorial. Entonces ahí está X y Y. Dice una carga negativa de 0.55 microcoulombs ejerce una fuerza hacia arriba sobre una carga desconocida que está directamente abajo de ella. ¿Ok? Voy a colocar aquí mi carga negativa de menos 0.55 por 10 a la menos 6 coulombs. Acuérdense de algunos prefijos ingenieriles. Tenemos micro, 1 por 10 a la menos 6. ¿Se acuerdan de mili? Las unidades milimétricas. ¿Cuánto valen estas, chicos? 1 por 10 a la menos 3. Perfecto. 1 por 10 a la menos 3. Nano. Es a la menos 9, ¿no? Perfecto. Y quizás lleguemos hasta pico. Uno por 10 a la menos 12. ¿Ok? Bueno, esas son en las cantidades que vamos a estar analizando, quizás es lo que vamos a estar observando. Por lo general se usa el nano, ¿no?
nanos, micros, son de las unidades que vamos a estar trabajando. Bueno, ahí está nuestra carga negativa. Nos dicen que hay una carga positiva abajo de ella, ¿sí? Que no sabemos cuál es la carga. Voy a colocar Q. Y que está 30 centímetros hacia abajo. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, ahí está. Nos dicen, esa carga negativa ejerce una fuerza hacia arriba sobre una carga. Ejerce hacia arriba, ¿ok? Una fuerza positiva, ¿sí? De aproximadamente 0.200 newtons. ¿Qué? Primero me dirían, ¿es correcto ese comentario que nos hacen? De que sea positiva, dado que es positivo y negativo. ¿Qué dirían? ¿Cuál es la pregunta? ¿Es correcta la dirección? Tenemos una carga positiva y una carga negativa. ¿La dirección de la fuerza es correcta? ¿Se debería Y mover? no, se repelen. Se atraen. Sí, se deben de atraer. Se deben atraer. Acuérdense, cargas de signo contrario se repelen y cargas de signo diferente, ¿qué va a pasar con ellas, chicos? Se van a repeler. Se atraen. Ah, Se atraen. Acuérdense, cargas de diferentes signos se atraen, cargas de signo contrario se repelen. Eso que vimos en el suéter y el globo es de los elementos más básicos, pero vamos a estar observando ese fenómeno cada rato. Aquí hay un fenómeno de repulsión y aquí hay un fenómeno de atracción, ¿verdad? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, lo único que hemos hecho es representar el ejercicio que nos están marcando para tratar de observar el principio que tenemos. Ok, nos dicen que esa fuerza se genera por la carga negativa y se genera hacia arriba. Dice, con esa información, tratemos de indicar cuál es la magnitud y el signo de la carga desconocida. Bueno, de aquí vamos a tratar de colocar las fórmulas o las ecuaciones que normalmente están relacionadas con este tema. En este caso estamos viendo la ley de Coulomb. Pues la única fórmula que tenemos hasta el momento es que la fuerza eléctrica entre dos cargas es una constante de proporcionalidad multiplicada por las cargas entre la distancia de separación y un vector unitario. Ahorita lo vamos a ir analizando. Esa es la ley de Coulomb, la expresión que estamos tratando de representar con este caso. ¿Ok? La ley de Coulomb nos dice que la fuerza es proporcional a las cargas inversamente al cuadrado y directamente proporcional a esta constante K. ¿Está bien, chicos? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Lo que tenemos ahora que visualizar es, nada más recordarle, aquí voy a colocar algunas cosas importantes. La constante K, vamos a colocar 9 por 10 a la 9 unidades de newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. No se lo subí, era 8.96, etcétera, pero la vamos a redondear a 9 por 10 a la 9. Téngalo ahí presente, es una constante, la vamos a llamar constante eléctrica. ¿Ok? La constante eléctrica de la ley de Coulomb. Muy bien. Tenemos, nos dice este caso que la carga 1 es de menos 0.55 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga que estamos buscando no la conocemos. ¿Okay? La distancia entre ellas nos dicen que es alrededor de 0.3 metros. ¿Están de acuerdo? Muchachos. Sí, porque es 30 centímetros, ¿no? Exacto. Muy bien. Muy bien, pues así está ya los datos que tenemos. Vamos a tratar de aplicarlo a esta ecuación que tenemos. Vamos a ver. Empezamos. Cuando ustedes vayan a evaluar, estas cantidades que ven aquí solamente se colocan las magnitudes. ¿Ok? Lo que genera la dirección y el sentido es el vector unitario. El vector unitario es lo que va a indicar la dirección y el sentido.
¿Ok? Ahorita vamos a platicar sobre el vector unitario. Vamos a ver, la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica de la carga Q sobre la carga Q1, ¿ok? Siempre son en pares. La carga eléctrica de la carga provocada en Q producida por la carga Q1 tiene que ver con la constante K, 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por la carga 1 menos 0.50, bueno, aquí no va con signo porque es solamente la magnitud, 0.55 por 10 a la menos 9, por la carga Q que estamos buscando, entre la distancia que hay entre las dos, 0.30 metros al cuadrado. ¿De acuerdo? Vean que todas las Profe, cantidades son creo, positivas. perdón, Sí, adelante. profe, creo que es a la -6, no a Perdón, la sí. -9. Sí, gracias. Aquí es a la menos 6. Gracias. Sí, tienes esta razón. Por 10 a la menos 6, microcoulombs. Bien, ahí tenemos ya la magnitud de la fuerza eléctrica que hay entre ellos. Pero como es un vector, nos hace falta colocar la dirección y el sentido. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es la dirección y el sentido? Se logra a través del vector unitario. Muy bien. ¿Cuál es la fuerza eléctrica que hay de la carga Q1 sobre la carga Q? Bien, de hecho ya nos los indicaron, que va sobre el eje Y, ¿no? Va hacia arriba. ¿Están de acuerdo? Bueno, Sí. pero tenemos que apoyarnos con algo que se llama vector unitario. ¿Qué nos dice? ¿Qué son los vectores unitarios? Son vectores que se van, que tienen una magnitud de una unidad. Seguramente han escuchado los vectores de cada uno de los ejes, el vector unitario que va paralelo al eje X, el vector unitario que va paralelo al eje Y. Cada una de las direcciones de los sistemas de referencias se le asigna un vector, que le vamos a llamar unitario. Por ejemplo, el vector que es paralelo al eje X lo vamos a llamar vector unitario Y. ¿Qué significa eso? Que tiene una unidad de longitud, ¿sí? Pero que está dirigido sobre el eje ¿qué, muchachos? X positivo. El vector unitario Y, lo vamos a llamar J, está dirigido sobre ¿qué eje? Y positivo. Sobre Y. Y el vector unitario K, ¿sobre qué eje está? El eje Z. Sobre el eje Z. Entonces, cuando les digan vector unitario Y, tenemos que recordar que está orientado sobre el eje X. Vector unitario Y sobre el eje Y. Vector unitario K sobre el eje Z. ¿Están de acuerdo? Ok. Oigan, y si fuera en sentido negativo, ¿cómo se llamaría el vector? ¿Qué cambiaría? Más dónde va la Z, ¿no? Menos Sería I, negativo nada más. sería menos J, etcétera, ¿verdad? Bien, con esa información, ¿qué vector unitario le corresponde al vector verde que colocamos? Va hacia el eje Y positivo. J. J. Hacia el eje J. Muy bien. Tendríamos que colocar que va sobre el eje J. Va en Y positivo, ¿verdad? Eso es todo lo que representa el vector unitario. La dirección y el sentido de esa cantidad. ¿Están de acuerdo, chicos? Bien, hagamos las operaciones. Alguien con su calculadora. ¿Cuánto es, muchachos, la magnitud de la fuerza? La magnitud de la fuerza, ya nos habían dicho que era 0.200 newtons hacia y tiene que ser igual a esta cantidad. ¿Cuánto da 0.9 por 10 a la 9 por 0.55 por 10 a la menos 6 entre 0.30 al cuadrado, muchachos? Alguien que tenga ahí su calculadora a la mano. Tengan a la mano su calculadora, la vamos a estar ocupando para hacer los cálculos. Conviene irse familiarizando con ella, con las cantidades que vamos a estar trabajando. Tenemos 9 por 10 a la 9 por 0.55 por 10 a la menos 6 entre 0.3 al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánto les dio, chicos? 3.61. Por 10 a la 12 veces Q. ¿Les dio esto, muchachos? ¿Sí está bien?
Sí, ¿verdad? Bueno, ahí está. ¿Pero qué nos preguntaban, muchachos? ¿El valor de qué? De la carga, ¿no? ¿Cuál es la magnitud de la carga? Bien, vean que tenemos una ecuación vectorial. El vector del lado izquierdo es igual al vector del lado derecho. Para que esos sean iguales, simplemente vale igualar la magnitud. Esta cantidad tiene que ser igual a esta cantidad de acá. ¿Están de acuerdo? Ok. Punto 200 tiene que ser igual a 3.61 por 10 a la 12 por Q. ¿Cuál es la carga que genera ese efecto de atracción, muchachos? 0.200 newtons entre 3.61 por 10 a la 12. Para que eso ocurra, ¿qué carga deberá tener? Positiva, ¿no? Tiene que ser positiva y la magnitud es 5. 5.54 por 10 a la menos 14. Menos 14 coulombs. Las unidades de las cargas eléctricas se han bautizado dado a su descubridor, a Charles Coulomb, y se les va a llamar coulomb. ¿Qué es un coulomb? Una unidad de carga provocada por dos elementos cargados. Muy bien, pues ahí está, muchachos. Ahí está lo que... Ahí está lo que vamos a estar trabajando. Y lo más importante es que ahorita empezamos a analizar qué es lo que ocurre con el fenómeno eléctrico. Bien, ¿qué carga tiene ese elemento? Ya lo habíamos platicado. Para que fuera una fuerza de atracción, ¿qué magnitud de carga debería ser? ¿Positiva o negativa, muchachos? Positiva. Positiva, muy bien. Entonces, la carga es positiva, ¿verdad? No puede ser negativa porque si no sería hacia abajo. Bien, ya tenemos ahí el primer inciso. Ya tenemos la magnitud. B, ¿cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza desconocida sobre la carga de menos 0.55? Nos dicen, oye, ahora olvídate de lo que acabas de calcular y responde sobre la carga acá de menos 0.55. ¿Qué carga será la que se está generando sobre esta, chicos? Sobre esta fue hacia arriba, de 0.2 newtons. La fuerza sobre esta, ¿hacia dónde se dirigirá, chicos? Sobre la carga negativa. No necesitan hacer cálculos, es solamente una... Hacia Abajo, abajo. ¿no? Hacia abajo. Tiene que ser entre ellas sobre qué? De atracción, ¿verdad? ¿Cuál es su magnitud? 2 newtons. 0.2 newtons. 0.2 newtons. ¿Están de acuerdo? Bueno, Sí. la respuesta es la fuerza sobre la fuerza eléctrica provocada. La fuerza eléctrica provocada sobre la carga Q es menos 0.2 newtons hacia Y negativo, ¿verdad? Hacia la parte vertical. ¿Cierto, chicos? Bueno, lo que están viendo es la aplicación de la tercera ley de Newton. ¿Se acuerdan de la tercera ley de Newton? A toda fuerza hay una reacción. A toda fuerza se genera una reacción de igual magnitud y sentido contrario. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes tienen dos cargas eléctricas. Esta carga 1 provoca una fuerza de atracción sobre esta. Fuerza en 2 provocada por 1. Pero ¿qué pasa? La tercera ley de Newton nos dice, invariablemente va a haber otra fuerza de la misma magnitud, pero de sentido contrario. ¿Están de acuerdo? Entonces, Sí. los fenómenos eléctricos también cumplen con la tercera ley de Newton. Aquí vemos la tercera ley de Newton. A toda acción le corresponde una fuerza de igual magnitud, de sentido contrario, pero que están aplicados en diferentes objetos. Muy bien, pues bueno, de eso se trata la ley de Coulomb, chicos. Una forma de poder analizar fuerzas eléctricas en conductores, en elementos cargados ahorita aisladamente, que nos permita observar qué es lo que ocurre sobre cada uno de ellos. ¿Está bien, chicos? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Excelente. Recuerden que el video de la sesión va a estar grabado ahí en Canvas. Ahí terminando la sesión se las voy a ir depositando. Voy a hacer un canal de YouTube para que ahí puedan ver las sesiones.
y puedan ustedes repetir o visualizar los elementos que estamos viendo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a hacer otro caso, ¿les parece? Vamos a analizar un caso más, un poquito más elaborado. Ahorita solamente fue para familiarizarnos, dos cargas alineadas. Pero ¿qué pasa si no están directamente una al lado de la otra, que están en diferentes posiciones del plano? ¿Qué les parece si hacemos un caso como este? Ahí está. ¿Qué pueden ver? Tres cargas, ¿verdad? Tres positivas. Están formando un triángulo con dos lados iguales. La parte superior tiene una carga Q1 de 2 microcoulombs. En la parte inferior, otra carga igualita de 2 microcoulombs. Pero a la mitad de ellas, a la derecha, hay una tercera carga Q de 4 microcoulombs, del doble. ¿Sí? Hay punto 3 del punto medio hacia arriba y punto 4 de la línea central hacia la derecha con la carga que estamos observando. Lo que nos preguntan es, ¿cuál será la magnitud de la fuerza eléctrica que se observará en esa carga para que podamos observar el comportamiento que tiene la fuerza eléctrica? Bien, ¿les parece si lo analizamos? ¿Chicos? Sí, Dale, profe. Dele. ¿Mande? sí, sí. Ok. Bien, ahora tenemos tres cargas. Todas ellas iguales, no importa. Lo que nos interesa es saber cuál es la magnitud. Quiero pedirles un favor para que podamos después compararla con un simulador. En lugar de micro vamos a manejar nano, ¿les parece? Nada más cambien las unidades. Pónganles aquí nanocoulombs. Ahorita les muestro un pequeño simulador para que podamos comparar los resultados y podamos ver lo que hacemos si logramos encontrar algo equivalente. Póngale nanocoulombs, ¿les parece? Nada más para poderlos representar de manera equivalente. Bien, vamos a resolverlo. Vamos a hacerlo juntos y ahorita lo comparamos con el simulador para ver nuestros resultados. Lo que queremos, muchachos, es calcular la fuerza eléctrica. ¿Ok? Fuerza eléctrica. ¿Qué es la fuerza eléctrica? Entre una carga. Es la fuerza que se genera entre dos cargas cargadas, separadas entre ellas, y sabemos que pueden ser de atracción y repulsión. Estamos viendo la ley de Coulomb. ¿Ok? Muy bien. ¿Con qué comenzamos? Vamos primero a hacer un diagrama. Les decía, visualicen ustedes. Primero representen lo que estamos analizando con sus propios dibujos, con sus propios esquemas. Yo sé que ahí está la representación, pero a veces ayuda mucho que nosotros tengamos claridad sobre lo que está ocurriendo. Voy a colocar aquí la primera carga, una carga positiva de 2 por 10 a la menos 9 coulomb, ¿no? Recuerden que lo pusimos con nanocoulombs. Y la otra carga positiva, voy a llamar Q2, también de 2 por 10 a la menos 9 coulomb, nanocoulombs. La distancia entre ellos, 0.3 metros. Ok, hay una tercera carga por acá, positiva, con una carga Q del doble, 4 por 10 a la menos 9. ¿Cierto, chicos? Ok, y se encuentra alejada 0.4 metros. Ahí está. Ahora, piensen en los efectos que hay. Carga positiva con carga positiva. ¿Qué debe pasar entre la 1 y la carga Q, chicos? Si son positivas las... ¿Se qué? Repelen. Se repelen. Entonces, esta va a ser repelida. Voy a llamar una fuerza provocada en Q, provocada por Q1, ¿verdad? De repulsión. Pero esta también, ¿verdad? Aunque no la vamos a calcular, también te genera una fuerza de repulsión, ¿cierto? Entre estas dos Sí, hay una profe. fuerza de repulsión. Bien. Del otro lado, ¿qué pasa entre estas dos ahora? Igual lo mismo. Igual lo mismo. Hay Son una mismos. fuerza de repulsión de Q provocada ahora por Q2 y lo mismo esta, ¿verdad? Hay una fuerza de repulsión provocada por Q2, provocada por Q. ¿Cierto, chicos? Sí.
Muy bien. Ahí están ya las fuerzas que tenemos. Nos vamos a centrar solamente sobre la carga Q, porque es la que nos pide analizar cuál es la dirección y la fuerza neta, el total de las fuerzas. La ley de Coulomb solamente se puede aplicar en pares de cargas. Bueno, y como nada más se puede aplicar en pares, entonces tenemos que calcular la fuerza total como la suma de las fuerzas que hay entre pares. Vamos a ver primero la fuerza que hay entre la carga Q y Q1, y después la fuerza que hay entre la carga Q y la carga Q2. Vamos a sobreponer los efectos, vamos a sumarlos. Este principio se llama principio de superposición. Sumar los efectos. Vamos a sumar qué es lo que ocurre con cada uno de los efectos individuales. La ley de Coulomb solamente nos permite aplicarla de dos en dos. No importa, vamos a ir haciéndolo uno por uno para ir colocando las fuerzas entre ellos. ¿Está bien? ¿Muchachos? Sí. Sí, profe. Perfecto. Pues vamos entonces a aplicar el principio de superposición. Ok, entonces comencemos. Vamos a tratar de calcular la primera fuerza eléctrica entre la carga Q1. Fuerza eléctrica por separado. Y después la sumamos de la carga Q provocada por Q1. Ok, la fuerza eléctrica provocada por Q1 tiene que ser igual. La constante eléctrica, la carga Q por la carga Q1 sobre la distancia entre las dos. Voy a llamar distancia 1. Aquí le vamos a poner R1 por su vector unitario. Ahorita le calculamos esa dirección. Muy bien. K es una constante, 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La carga Q, 4 por 10 a la menos 9 coulombs. La carga Q1, 2 por 10 a la menos 9 coulombs. Ahora, ¿qué distancia hay entre las dos, chicos? 0.5, ¿no? Muy bien, 0.5 metros. Perfecto. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Ahora, habíamos comentado que la fuerza va dirigida hacia abajo, ¿verdad? ¿Cierto? Esta es la Sí. dirección. Bien, ¿recuerdan que podemos descomponer un vector con sus, en el caso de este sistema bidimensional, la podemos descomponer con este ángulo? Recuerda que un vector se puede descomponer en sus componentes a través del ángulo que forma con el eje, cada uno de los ejes cartesianos. ¿Se acuerdan de descomponer un vector en sus componentes rectangulares? Sí. A X y a Y. Bueno, para poder hacer lo mismo, tendríamos que, si esta es la magnitud, podríamos descomponerlo conociendo este ángulo. Y ese ángulo lo podemos conocer, dado que es equivalente que este de acá. ¿Qué ángulo tiene, chicos? Fíjense, tenemos el cateto, tenemos 45. esta cantidad, cateto adyacente y cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica nos relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? ¿Tangente? Tangente, muy bien. Este ángulo que tenemos aquí se puede relacionar con la tangente. Tangente de ese ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y podemos despejar el ángulo que se forma entre ellos, que es el que estamos buscando. Arco tangente de 0.3 entre 0.4, chicos. ¿Cuánto es? Arco tangente de 0.3 entre 0.4. 36.87. 46.9. Ok, no era ¿Qué? 45. No, 36. 36. Ok, 36. 36.86. Ok, 36.9 grados. Ahí está. Bien, como pueden darse cuenta, pues no era 45 grados, era un poquito menos, 36.9 grados. Muy bien. Entonces, esto que está aquí, la dirección que tiene, ¿están de acuerdo que tendrá una componente en X positiva y una componente que en Y, muchachos? Negativa. Negativa. Muy bien. Entonces, tendremos positiva, coseno de 36.9 grados, su componente en X, asociada al eje X, vector unitario Y, menos seno de 36.9 grados, vector unitario en J. ¿Están de acuerdo, chicos?
Lo mismo que hacíamos en componente rectangular, estamos aplicando la componente en X y componente en Y. Y le estamos asociando los vectores unitarios para ir congruentes con lo que estamos viendo. Estamos viendo vectores en 2 dimensiones. Muy bien. ¿Cuál es, muchachos? Este vector que tiene 2 componentes, uno en X y otro en Y. Hagamos la multiplicación de este término con cada una de las componentes para que podamos representar el vector. Ustedes vayan haciendo las operaciones en su cuaderno para que podamos tener la información equivalente. 9 por 10 a la 9, por 4 por 10 a la menos 9, por 2 por 10 también a la menos 9, entre 0.5 al cuadrado. Ok. Eso les da aproximadamente 0.29. .029 son newtons. Y ahora vamos a multiplicar por cada uno de sus componentes. ¿Cuánto les da, chicos? El primer componente. ¿Les dio eso, chicos? Sí, profe. Profe, estoy muteado, creo. Sí. Ahí están ya las 2 componentes. Está la componente en X y está la componente en Y. 0.23 newtons en X y menos 0.017 newtons en J. Ahí está la primera fuerza eléctrica. Vean que la única novedad es que ahora tuvimos que utilizar un poco de trigonometría para calcular la dirección de las componentes del vector. Pero bueno, es algo que seguramente ya habíamos hecho en el pasado. Solamente estamos tratando de recopilar esa herramienta de componentes rectangulares. Bien, vamos a la mitad. Nos falta la segunda fuerza, chicos. ¿Qué pasa ahora con la segunda fuerza? La fuerza eléctrica fue provocada en Q por la carga Q2. ¿Qué pasará con ella, muchachos? Es algo parecido. Pues es lo mismo, profe, no, pero en direcciones, o sea, al revés. Muy bien. Sí, De lo hecho son es las que se mismas. suma el seno, ¿no? Exacto. Excelente. Lo voy a colocar todo para que no perdamos el hilo. Ahora la carga es Q2. La distancia es equivalente, pero el vector unitario va a cambiar, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Tenemos 9 por 10 a la 9 por 4, son las mismas cantidades, por 10 a la menos 9 coulombs, por 2 por 10 a la menos 9 coulombs. La distancia entre los dos sigue siendo 0.5 metros, pero ahora el vector unitario ahora es en X positivo, pero ahora será positivo también en Y. Bien, sin hacer muchos cálculos es equivalente, lo único que cambia es el signo, es 0.023 newtons en y más 0.017 newtons en J. ¿Están de acuerdo? Profe, a mí no me dio, o sea, desde el primero, el 0.23, a mí no me dio. O sea, Ok, 0.029 por coseno de 36.9. Esta parte de aquí. sí, esa. Ok, vamos a repetir. ¿Está tu calculadora en grados, degrees? 0.029 por el Sí, seno de 36.9 grados. sí, de hecho lo hice en la calculadora de Desmos, pero igual no me dio. Se me ha dado con medida, profe, no sé por qué. Ok. 0.029 por el coseno de 36.9. 0.023.
¿Sí? ¿Está su calculadora en degrees? Chequen ahí el modo. Sí, sí, Pero sí, lo sí, me dio. que no sé si a ellos les pasó, que a mí también me pasó, bueno, y no sé cómo solucionarlo porque no entiendo en dónde estoy haciéndolo mal, Ajá, pero a mí desde un paso anterior me ¿sí? dio 2.88 por 10 a la menos 7. O sea, los números sí me están dando, pero los decimales no. Ok. A mí me dio lo mismo, 2.88. Ok. A mí también. Pero a mí sí me está dando a 0.0, Ah, ya vi. 0.023. Sí, ya vi. Yo Pues tuve está un bien. error. Ya vi. ¿Era 2.88 por 10 a la menos 7? A mí me dio a la menos 25. O sea, 2.88 por 10 a la menos 25. Ah, O ajá. sea, a mí la fuerza, antes de multiplicar por coseno y por seno, me dio 2.88 por 10 a 10 la a la menos menos 7. 7. Sí, esa es la correcta. Yo tuve un error. Ahí le puse un exponente equivocado. Ok. Déjenme corregirlo rápidamente. Era 2.9 por 10 a la menos 7. Muy bien. Aquí está la diferencia. En esta parte de aquí, ¿verdad? 2.9 por 10 a la menos 7. Y al multiplicar les da 2.31 por 2.32. ¿Mejor? Sí, ahí yo Sí, escribí profe, un... súper bien. Y el otro da 1.74. Y el error es nada más está corrido el punto. 1.74 por 10 a la menos 7. ¿Listo? Sí, gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Miren, ahí está. Da 2.32 por 10 a la menos 7 y 1.74 por 10 a la menos 7. Listo, ahí están las cantidades correctas. Ahí están representadas los dos vectores por separado. Lo único que estamos haciendo es sumándolo. Lo que nos resta era sumarlas, muchachos. Nos falta ahora nada más sumar. Sumar este caso, ¿ok? Listo, vamos a ver. Sumemos ahora la resultante de las fuerzas, chicos. Fuerza total. Lo único que tendríamos que hacer es sumar las dos resultantes. La fuerza total sería la primera fuerza, 2.32 por 10 a la menos 7 newtons, en I, menos 1.74 por 10 a la menos 7, más la segunda fuerza. La segunda es 2.32 por 10 a la menos 7 en I, más 1.74 por 10 a la menos 7 en J. Bien, ¿qué pasa con estas dos, chicos? Se anulan. Se anulan, se restan los dos. Solamente nos queda sumar la primera, ¿verdad? La componente en X. 4.64. 4.64 por 10 a la menos 7 newtons en dirección de X. Lo que parece indicarnos este cálculo es que solamente existe fuerza en X, ¿verdad? Es a la menos 7, ¿verdad? A la menos 7, sí. Es a la menos 7. Bien, lo que nos está diciendo es, a pesar de que están la carga de 2 nanocoulombs y la otra de 2 nanocoulombs actuando sobre una de 4 nanocoulombs, solamente hay un efecto de moverse a la derecha, ¿verdad? O sea, vamos a apreciar que esta se va a sentir
repelida y se va a generar un movimiento hacia la derecha. ¿Están de acuerdo? Es lo que nos está indicando. La fuerza total va a ser de 4.64 por 10 a la menos 7 newtons sobre el eje X. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Pues bueno, lo que hemos estado utilizando, muchachos, es el concepto de ley de Coulomb. ¿Está bien, chicos? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, Profe, profe. súper ¿Todo bien? bien. Sí. Bueno. Bueno, acuérdense que son los primeros elementos. Vamos a ir platicando de cada uno de ellos. El primero que acabamos de encontrar es el comprender que hay una fuerza entre cargas. Las cargas se atraen y se repelen, y ese fenómeno de atracción y repulsión es generado por una fuerza, y esa fuerza la vamos a llamar fuerza eléctrica. Quien gobierna el comportamiento de las fuerzas eléctricas es la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. ¿Ok? Esa es la ley de Coulomb. Lo hemos estado ahorita observando en pequeños casos de 1, 2 cargas, 3 cargas, para poder comprender qué es lo que ocurre con ellos. Bueno, ahora yo les quisiera hacer una pregunta antes de continuar con el siguiente ejercicio, que vamos a trasladar esta situación, sobre lo que ocurre con las cargas. Coulomb se hacía una pregunta que seguramente también pudiera ser para nosotros valioso. ¿Qué pasa, muchachos? Voy a dejar esto aquí a un lado. Si está una carga, voy a ponerle positiva, y no hay nada del otro lado, no hay otra carga. La ley de Coulomb nos dice que observamos una fuerza eléctrica cuando hay 2 cargas interactuando entre ellas. La pregunta es, ¿esta carga que está ahí separada, a un lado, aislada, tendrá algún efecto sobre su entorno? ¿O solamente cuando llega una carga se puede apreciar ese efecto de atracción y repulsión? Es una reflexión muy interesante que Charles Coulomb se hacía. ¿Solamente existe la fuerza eléctrica cuando hay 2 cargas? ¿O podríamos observar el fenómeno independientemente si hay o no, Ahí se genera un campo. Muy bien. Lo que Charles Coulomb observa es que sí es posible que se puedan observar efectos de cargas eléctricas entre ellos. Entonces, pero no necesitamos tener cargas eléctricas presentes para observar este fenómeno. Déjenme mostrarles aquí en pantalla. ¿Ok? Mostrarles aquí en pantalla rápidamente para que lo podamos ver. Denme un segundo en lo que cambio de dispositivo. ¿Ok? Listo. Miren, en su pantalla podrán ver. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad, muchachos? Sí, Sí, profe. profe. Ok. En la pantalla que les muestro, está una pequeña aplicación que vamos a estar utilizando para observar el fenómeno de cargas eléctricas. Pueden ver una rejilla, ahí está una cuadrícula, y voy a colocar esta carga aquí, ¿ok? En el punto aislado. Ya vimos, cuando hay otra carga a un costado, pues lo que podamos observar es que se genera una cierta fuerza de atracción, ¿ok? Una cierta fuerza de atracción entre ellos. ¿Cómo lo sé? Simplemente colocando a lo mejor un sensor aquí de fuerza eléctrica, yo puedo ver qué es lo que pasa. Si esta carga que coloco aquí al centro fuera positiva, tendría una fuerza de repulsión, ¿verdad, muchachos? Si esta carga fuera negativa, tendría una fuerza de atracción. El puntito que ven ahí es una carga unitaria, ¿sí? Es positiva.
Si es positiva con negativa, se atrae. Si es positiva con positiva, se repele, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Cuando me acerco, ¿qué pasa con la fuerza eléctrica? Se vuelve más fuerte. Aumenta, Es ¿verdad? más fuerte la repulsión, la Y fuerza. cuando me alejo, disminuye, ¿verdad? Ok. Y lo mismo pasa con la carga negativa. Cuando está la carga negativa, cuando me acerco, aumenta. Cuando me alejo, disminuye la fuerza eléctrica. ¿Ok? Sin embargo, no solamente... Sí, adelante. Una pregunta así rápida. En teoría no pueden estar de que juntos, o sea, pues de que puede estar de que, o sea, en cantidades, o sea, en distancias muy pequeñas que rocen el cero. ¿Es Claro. posible? No, porque tienen masa. Así los electrones y los elementos cargados positivos tienen masa, ¿no? No pueden ocupar el mismo espacio. Seguramente eso es a lo que te refieres, ¿no? No pueden, No, pueden o sea, acercarse mucho, pero no sí, pueden o sea que ocupar. sí, ándale, que se acerquen mucho, pero no ocupar el mismo espacio. No pueden porque tienen masa. ¿Sí? Que curiosamente que ese fenómeno de tratar de que los dos ocupen el mismo espacio se llama fusión nuclear. Sí es posible, ¿no? Pero tenemos que incrementar la temperatura muy alta de los átomos para que se fusionen y ocupen el mismo espacio y se convierta en un nuevo elemento. Y ya podemos aprovechar una energía muy grande. Pero bueno, esa idea que estás platicando, pues bueno, al menos en este momento en cargas que no tienen capacidad de fusionarse, no es factible. Sí, se pueden acercar mucho, pero no ocupar el mismo espacio. Muy bien, ahí están las fuerzas. Sin embargo, ¿qué pasa si yo quito ahora esta carga? Y la pregunta que les hacía es, ¿existe efecto eléctrico alrededor de esta aún cuando no está otra carga? Por ahí me decían, sí. Hay otro efecto que se llama campo eléctrico. Y es cierto. Fíjense que ahí está la carga aislada, está solita. No necesita tener otra carga para poder entender que hay un fenómeno eléctrico. Las cargas por sí mismas en su alrededor generan un efecto eléctrico que está siempre presente. Esa carga eléctrica está generando en su entorno diferentes direcciones de fuerza eléctrica y claro, cuando acerquemos otra carga, pues vamos a apreciar que se modifica esta fuerza eléctrica debido a la presencia de la carga que está a su alrededor. Sin embargo, la fuerza eléctrica de la carga siempre se encuentra presente. ¿Están de acuerdo, muchachos? Bueno, eso que ven aquí, el entender que la fuerza, independientemente de la otra carga, genera un efecto eléctrico, la vamos a llamar campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? Es la fuerza por unidad de carga que se observa de una partícula en su entorno, en todo su alrededor. ¿Ok? Y eso lo vamos a empezar a analizar para poder comprender cuál es el movimiento de estas cargas. Permítanme un minuto. Muy bien, pues vamos entonces a observar, muchachos, qué es lo que ocurre con el campo eléctrico. Ahorita lo que acabamos de observar es, déjenme compartir la presentación que teníamos para que ustedes, ahí va. Ok. Bien, ¿pueden ver mi pantalla, muchachos? No, ¿verdad? Sí, profe. Ah, no, la pantalla no. La pantalla no. A ver, va de nuevo. Ahí está ya. Bien, les decía hace un momento que alrededor de una carga siempre vamos a observar un efecto eléctrico. Está alrededor de este elemento. No importa que esté o no una carga. ¿Sí? Sin embargo, a medida que se aleja la distancia, también la fuerza eléctrica tiende a disminuir. Y este efecto lo vemos de esta manera. Bien, esto lo vamos a llamar campo eléctrico. ¿Ok? ¿Qué es el campo eléctrico? Véanlo así, acabamos de encontrar con la ley de Coulomb que la fuerza eléctrica es la constante eléctrica por el producto de las cargas entre la separación al cuadrado. Eso es lo que acabamos de ver, pero viene de la fuerza eléctrica. ¿Qué les parece si medimos la fuerza eléctrica sin
sin depender de una segunda carga, ¿sí? Quitamos la segunda carga. Y para poder hacer eso, dividan la ecuación que acabamos de ver de la ley de Coulomb simplemente por la carga que normalmente utilizamos. Le llamamos aquí Q2. La fuerza por esta carga Q2. Podemos dividir la ecuación por una misma cantidad y no se ve alterada, ¿verdad? Es una igualdad. ¿Están de acuerdo? Siempre y cuando seamos consistentes. Ok, ahí está. Dividimos ambos lados de la ecuación por esa segunda carga que normalmente utilizamos. De aquí se simplifica Q2. ¿Y qué tenemos del lado izquierdo? Fuerza por unidad de carga, ¿verdad? Bueno, esa fuerza por unidad de carga la vamos a llamar campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? La fuerza que genera por unidad de carga, dependerá de lo que depositemos ahí, va a estar representado únicamente por la carga que estemos observando. ¿Sí? Campo eléctrico y fuerza eléctrica están relacionadas. No es lo mismo, porque la una nos mide la acción que se genera entre las cargas y esto nos muestra el efecto que habría sobre una carga si existiera en el contorno de esta carga. Y esto lo vamos a llamar campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? Es la fuerza por unidad de carga que existe en el entorno de una carga. Profe, Sí. pero Adelante. una pregunta, ¿por qué también tiene vector unitario? No se supone que las cargas, o sea, bueno, o sea, que está hacia todas las direcciones. Sí, el vector unitario va hacia todas las direcciones, sí. Este vector unitario es solamente de una posición. Ah, ok. O sea, por ejemplo, si tú colocas esta posición, aquí va a haber un vector unitario. Lo colocas aquí, aquí va a haber otro vector unitario. Sí, esta ecuación depende en dónde estés, ¿no? Del punto que tú estés utilizando. Vas a ir utilizándolo punto por punto. ¿Está bien? Sí, muy bien. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a analizar algo semejante a lo que acabamos de hacer, pero en lugar de utilizar la ley de Coulomb, vamos a utilizar este concepto que es campo eléctrico. ¿Y por qué? Porque miren, si el campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga, ¿están de acuerdo? Así lo definimos. Se puede calcular la fuerza a través del campo. Ok, despejen de aquí la fuerza eléctrica. ¿Qué tendríamos, muchachos? ¿A qué es igual? Cupre. A la carga por el campo eléctrico. Exactamente. Es una forma distinta de calcular el campo, la fuerza eléctrica a través del campo, que es independiente de lo que le pongamos enfrente. Si nosotros calculamos el campo y después lo multiplicamos por esa carga que queremos analizar, también podemos calcular la fuerza eléctrica. Pero sucede que el campo eléctrico no solamente está asociado con fuerzas, también está asociado con otros fenómenos que vamos a ver más adelante, que va a ser la energía eléctrica. Y a veces es conveniente utilizar esta propiedad de las cargas que es campo eléctrico en lugar de la fuerza, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de utilizar este elemento para poder calcular el campo eléctrico. Campo eléctrico que es la fuerza por unidad de carga y que vamos a tratar de analizarlo para poder optar por resolver algunos casos más interesantes. Bien, me voy a compartir pantalla para que podamos, miren, voy a mostrarles este. Voy a tratar de construir rápidamente un caso. ¿Qué les parece si colocamos aquí una partícula de 3 nanocoulombs? Puse 3 positivas. Bueno, eran 2, ¿verdad? En nuestro caso que teníamos hace un momento. Otra vez 2 nanocoulombs. ¿Ok? Y voy a colocar, para que sea parecido al anterior, 4 nanocoulombs, menos 4 nanocoulombs. ¿Están de acuerdo, chicos? Ahí está. Sí, no se les olvide, las rojas son 2 y el negativo es 1. Bien, lo que quiero es, muchachos, ¿cuánto es el campo eléctrico en esta esquina? En esta esquina que ven abajo. Las distancias son
2 metros entre las primeras dos y 1,5 metros entre las dos positivas. ¿Cuánto se medirá aquí de el campo eléctrico? ¿Ok? Ahí está la dirección del campo eléctrico ya medido con este sensor de campo eléctrico. Dice, oye, el campo eléctrico tiene que ir dirigido hacia arriba. ¿Ok? Y si vemos la magnitud, nos dice que tiene que ser 16 newtons sobre coulomb. También se expresa en volts metro, pero son newtons sobre coulomb, a un ángulo de 64.9 grados. No se les olvide, son 2 nanocoulombs, menos 4 nanocoulombs. Entre estas dos hay 2 metros y entre estas dos hay 1,5 metros. ¿Ok? ¿Cuál es el campo eléctrico en ese punto que acabamos de colocar? Y si yo colocara una fuerza de 1 nanocoulomb, ¿cuál sería la fuerza eléctrica que soportaría? ¿Está bien, chicos? ¿Lo resolvemos? Sí, ¿Ok? sí. Es un caso que vamos a seguir utilizando la ley de Coulomb, pero ahora a través de este concepto que es campo eléctrico. Muy bien. Pues vamos a ver la solución. Me voy a cambiar de dispositivo para que podamos hacer el análisis. Muy bien. Muy bien, vamos a ver. Miren, el ejercicio que les estoy pidiendo que analicemos juntos es sobre el siguiente caso. Tenemos una carga de 2 nanocoulombs positiva y otra por acá de 2 nanocoulombs. ¿Ok? Entre este y esta hay 1.5 metros total y hacia acá hay 2 metros. Y aquí colocamos menos 4 nanocoulombs. ¿Cierto, chicos? La interrogante es aquí, en ese punto de este pequeño rectángulo, ¿cuál es el campo eléctrico? ¿Ok? ¿Cuál es el campo eléctrico en esa posición? Bien. Bien, no se les olvide. Campo eléctrico es la constante eléctrica, la carga que genera en el campo eléctrico sobre la distancia al cuadrado. ¿Ok? Estamos ahora entendiendo esta nueva parte. Bien. Bien, vamos a numerarlas. Esto lo voy a poner carga Q1, carga Q2 y carga Q3. ¿Les parece? Así como lo planteamos en el caso de las fuerzas, también el campo se puede colocar una superposición. En este punto el campo va a ser generado por la partícula 1, por la partícula 2 y por la partícula 3. ¿Están de acuerdo, chicos? Hay 3 campos ahí. Bien, comencemos con la partícula 1, campo eléctrico. Lo que vamos a hacer aquí es proponer un sensor, vamos a colocarle un sensor a través de una carga unitaria de prueba. Normalmente la carga unitaria es positiva y una unidad. ¿Sí? ¿Okay? Si fuera positiva ahí el elemento de prueba, ¿qué pasa con la primera carga, que también es positiva? ¿Hacia dónde se generaría el campo eléctrico, chicos? ¿En qué dirección? Hacia abajo Hacia abajo y hacia y la hacia derecha. la derecha. Ok, este es el campo 1, ¿verdad? Hacia O allá, sea, ¿verdad? y en negativa, X positiva. Exacto. Muy bien. Tendría una componente en X positiva y una X negativa. Muy bien. Comencemos con 1. Vamos a empezar con el campo provocado por la partícula 1. Es muy parecido a lo que acabamos de hacer. Bien. El campo en la sección 1, en el punto P, provocado por 1, es igual a la constante K por la carga Q1 sobre la distancia 1 al cuadrado por su vector unitario. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Tenemos la constante. 9 por 10 a la 9. Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La carga 1 que es 2 por 10 a la menos 9. La distancia que hay entre los dos. Necesitamos sacar el radio, ¿no? O Lo sea, comprar con el radio. La distancia entre las dos, ok. Teorema de Pitágoras. ¿Qué tendríamos? Tenemos 1.5 y aquí tenemos 2. tangente.
puede ser, o Pitágoras. Pitágoras, ¿no? 1.5 al cuadrado más 2 al cuadrado. 2.5, ¿no? 2.25 más. 2.5. Sí, 2.5. Sí. 2.5 metros. Ok. Sería 2.5 metros al cuadrado. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos la magnitud del campo eléctrico. Nos falta la dirección, ¿se acuerdan? Nos falta la dirección del vector. Negativo, ¿no? ¿Mande? Va hacia abajo. Ok, pero falta asignarle su componente en X, su componente en Y. Ah, ok. Entonces tenemos que calcular este ángulo. Igual que hicimos hace un momento. Con la tangente, ¿no? Muy bien. Tangente de cateto opuesto entre cateto adyacente. Teta es igual al arco tangente o tangente inversa de 1.5 entre 2. $36.9. El mismo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces aquí tendríamos componente en X, sería coseno 36.9 grados en X y menos seno de 36.9 grados en Y. Bien, ya tenemos el primer campo. ¿Cuánto nos da, chicos? Las componentes de esos dos. Sería primero 1.2 por 10 a la menos 8 1 punto, por 2 por 10 a la menos 8. ok. Son newtons sobre coulombs en X, ok, menos. Ah, no, eso, no, el 1.2 hay que multiplicarlo por Ah, por coseno. las componentes, ok. Algo así por coseno de 36.9 y seno de 36.9. Muy bien. Una te da 0.95. Por 10 a la menos 8, Bueno. Sí. ok. El segundo es... A mí lo de la fórmula me dio 2.88. No, tiene que ser pequeñito. Igual. Profe, a mí también me dio 2.88. Por 10 a la, No, literal 2.88. O sea, lo que es antes de multiplicar por el coseno y por el ah, seno. ya, la magnitud. Y a Ajá. mí también. Aquí la magnitud es diferente. Este de aquí. Ok, ahorita lo revisamos. No se preocupen, a veces pasa esto. Bien, entonces, ¿les dio 2 nada más? 2.88. Sí. 2.88. Sí, porque se cancelan estos exponentes, ¿no? Nada más quedaría 9 por 2, 18 entre el cuadrado de 2.5, ¿verdad? Sí, profe, me equivoqué yo. Sí, no hay problema. Bien, 2.88 por coseno de 36.9. 2.30. 2.30, ok. Muy bien. Ok, menos 1.72. O bueno, 1.73 porque eso no es. ok, newton sobre Sí, es coulomb. de 3. Ok, muy bien, ahí está el primer campo eléctrico. Terminamos. Vamos con el segundo, con la carga 2. Ahora se encuentra a la derecha. Seguramente va a generar Era 1.73 y puso 33. 173. Ok. Ok, vamos con el segundo campo. Ok. El campo de 2, chicos. Ahora observen, el campo está a la derecha. ¿Están de acuerdo?
positiva la carga de prueba, lo que estamos colocando ahí, una carga unitaria. La carga de 2 nanocoulombs es positiva. Se tiene que generar hacia la derecha el campo eléctrico, ¿verdad? Efecto de repulsión. ¿Cierto, muchachos? Sí. Ok. Tendríamos K por la carga 2 sobre la distancia 2 al cuadrado. Tenemos 9 por 10 a la 9 newtons coulomb cuadrado, metro cuadrado. Perdón, metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por Q, que es 2 por 10 a la menos 9 coulombs. Entre la distancia entre ellas. 2 metros. 2 metros, muy bien. Y esto está sencillo, no hay que hacer separación. Se dirige hacia el lado derecho de las X, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Sí, profe. Muy bien, hagamos las operaciones y veamos cuánto es la magnitud del campo eléctrico. La magnitud sería 4.5. Muy bien, 4.5 newtons sobre Coulomb hacia la derecha en X. Bien, ya tenemos el segundo campo eléctrico. No, 4.5 es solo la magnitud. Por X sería 3.6. ¿Pero por qué por X? Por I. Por Ajá, I. por I. Pero I es Por I. unitario, nada más es una unidad, ¿no? Nada más nos da la Ah, ok, dirección. entonces no. Es Va 9. directo. ¿Sí? Ah, ok. Recuerden que la magnitud del unitario es 1. Nada más nos da la dirección y el sentido. Cierto, ok. Pues sería 9 por 2, 18 entre 2 al cuadrado entre 4, ¿no? Sí. 4. Está bien. Muy bien, ya tenemos el segundo. Nos falta el tercer campo eléctrico, provocado ahora por esta. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero ahora es negativa, va a ser una fuerza de atracción, ¿no? Sí. Ok, vamos a ver el campo E3. El campo E3 sería K por la carga Q entre R3 al cuadrado. Tendríamos 9 por 10 a la 9 newton sobre Coulomb cuadrado por la carga, que ahora es 4 por 10 a la menos 9, entre la distancia que hay entre ellas. ¿Qué distancia hay, chicos? Entre la carga de menos 4 y la carga de prueba positiva. 1.5 metros al cuadrado. Muy bien. Y este se dirige hacia arriba del eje Y. Quiere decir que va en vector unitario. Sí, J, ¿verdad? de J. J positivo. Muy bien. Veamos Son entonces. 16 newtons sobre coulombs. 16 newtons sobre Coulomb en Y. Muy bien, ya tenemos los tres campos. Ahí están. El campo 1, el campo 2 y el campo 3. Así, el campo total entonces, muchachos, sería 2.3 en X menos 1.73 en J. El segundo vector fue 4.5 newtons sobre Coulomb en X. Y el último fue 16 newtons sobre Coulomb en J. ¿Cierto, chicos? Ahí están los tres campos. Muy bien. Con esta información, sumemos las componentes que son afines. Este es X con esta X. 6.8, ¿no? 6.8 en X. Y ahora estas Y con esta Y. 14.27. ¿Más? ¿Cuánto? 14. 14.27. 27. Ok, en J. Bien. Ahí está el vector ya por componentes. Si queremos la magnitud y la dirección, ¿se acuerdan? La magnitud del campo total. Raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado.
Profe, el 16 no es negativo. El 16, no, era positivo, ¿no? Porque Pero el 4 debería ser negativo. El 4 acuérdense por que 10 a la menos. cuando colocamos aquí, solamente colocamos la magnitud y el signo lo colocamos con el vector unitario. ¿Estás de acuerdo? Ok. Como es negativa la carga y esta carga de prueba es positiva, se genera una atracción, tiene que ir hacia arriba. Gracias. Sí. ¿Cuánto nos da, Creo chicos? que es 15.83, pero no sé si lo hice bien. Ok. Ahorita comprobamos con los demás. 14.3 al cuadrado más 6.8 al cuadrado en raíz cuadrada, 15.83 newtons sobre coulomb. ¿La dirección se acuerdan cómo se calcula? A través de las componentes. Tangente. Arco tangente de la componente en Tangente. Y entre la componente en X, ¿no? La dirección de un vector. Sería 14.27 entre 6.8. $64.52 grados. 64.5 grados. Muy bien. Esta es una opción de representar el vector, que es correcta, ¿sí? A través de sus componentes, o a través de la magnitud y su ángulo, ¿se acuerdan? Cualquiera de las dos. Las dos representan la misma cantidad. Bien, utilizamos la segunda simplemente para comparar el caso. Ahorita lo recordarán, ya lo habíamos modelado con este simulador de cargas para que ustedes lo pudieran analizar. Muy bien, pues vamos a observar, ahorita que termine de tomar nota, si nos acercamos a esos valores, simplemente para observar si los procesos que acabamos de ver fueron correctos y nos permite de alguna manera visualizar de manera correcta los elementos que acabamos de calcular, ¿no? Recuerden que... Profe, Y adelante. tengo una pregunta. Sí, ¿Pudimos haber hecho o haber calculado el campo eléctrico primero haciendo la fuerza eléctrica entre los tres, o sea, entre las tres fuerzas, o sea, la total, también y luego, dividirlo o entre sea, evaluar esa como carga en campo eléctrico? Claro, sí. Si tú dices, oye, calcúlala como en el caso anterior, todas las fuerzas y después ahí tratar de calcular de acuerdo a la carga. El detalle es que no tienes una segunda carga, ¿verdad, Ana Lucía? O sea, para calcular la fuerza eléctrica necesitas saber qué carga vas a colocar en ese punto. ¿Cierto? Tienen que ser pares, no. ¿Vale? Tienen que ser pares. Tienen que ser siempre en pares. ¿Sí? Acuérdense que uno de los detalles de la ley de Coulomb es que solamente se puede calcular en pares. Siempre tiene que ser un par de cargas para calcular. El campo no requiere de otra fuerza, ¿verdad, muchachos? El campo eléctrico no requiere de tener una fuerza enfrente de ella. Estamos calculando el efecto eléctrico de cada carga sobre ese punto. Bueno, vamos a ver, recordar rápidamente nada más el caso que acabábamos de modelar. Aquí se los presento en pantalla. Esto es lo que modelamos, nada más verificar los resultados. Alrededor de 16 newtons sobre Coulomb y 64.9 grados. ¿Cuánto nos dio a nosotros, chicos? 64.5 grados 64.5, y muy cercano, ¿eh? 15.83 Exactamente, muy newtons sobre cercanos ahí. Sí, casi llegamos a esos valores, probablemente por la dificultad de colocar las cargas exactamente en el mismo lugar. Es algo complicado, pero bueno, muy cercanos. Están los valores muy cercanos a lo que... Ahí está, mira, 15.9, 65.4, aprox. Bueno, pues bueno, se acaban de dar cuenta, muchachos, sobre el valor que tiene el poder conocer los elementos que queremos analizar. Muchachos, terminamos por el día de hoy. Les quiero comentar, la idea es que trabajáramos sobre estos casos, que viéramos los primeros dos conceptos, fuerza eléctrica y campo eléctrico de cargas puntuales. Hemos hecho algunos pequeños ejercicios de estos dos elementos. Sé que apenas estamos comenzando, poco a poco. Vamos a ir profundizando en cada uno de ellos. Pero lo más importante hasta el momento es que reconozcamos que toda la materia existen cargas positivas, cargas negativas, que lo que se mueve entre los elementos son las cargas negativas. ¿Se acuerdan lo del suéter y el globo? Cuando les digan, oye, quiero una carga positiva, ¿qué tienes que hacer? ¿Agregar protones o quitar electrones? ¿Qué dirían?
¿Cómo se genera una carga positiva? Para que ese elemento sea positivo. Quitas electrones. Quitas electrones. Y si quieres que sea más negativo o con carga eléctrica negativa, agregas Se electrones, le ¿no? agrega. Lo que se agrega o se quita son los electrones. Los protones es muy difícil moverlos del núcleo. Realmente no movemos protones. Lo que movemos son electrones. ¿Ok? Al menos en la parte básica de electrificación. Muy bien. Bueno, acabamos de ver la ley de Coulomb que nos ayuda a cuantificar la fuerza entre dos cargas y establecimos esta propiedad que le llamamos campo eléctrico. El efecto eléctrico que hay en una carga a su alrededor la vamos a denominar a través de campo eléctrico y es una propiedad que va a estar apareciendo en muchos lugares. Va a estar relacionada con que más adelante en una instalación eléctrica lo vamos a relacionar con el voltaje. En el voltaje lo vamos a poder contemplar esta propiedad y por eso necesitamos nombrarla de esta manera. Chicos, les quisiera compartir. Vamos a estar trabajando de manera paralela con una serie de ejercicios en línea. Una vez que terminemos cada caso, vamos a ir colocando una serie de casos en la plataforma. Les voy a colocar una liga para que practiquen de aquí al día miércoles. El día miércoles que nos veamos en la segunda sesión a las 7 de la mañana. Pero sí me interesa que practiquen y las dudas que tengan, pues las podamos ir viendo. Vamos a ir practicando siempre de sesión a sesión, de acuerdo a los temas que vayamos avanzando, para que vayamos teniendo mayor madurez, mayor práctica con estos temas. ¿Les parece bien lo que vamos hasta el momento, muchachos? ¿Sí? Bueno, fue la primera clase. La siguiente sesión vamos a hacer una actividad práctica para que ustedes puedan desarrollar y puedan poner en práctica todo esto, pero poco a poco. Muy bien, chicos, pues terminamos nuestra sesión. Nos conectamos el día miércoles a las 7 de la mañana. Yo voy a estar desde las 7 ahí trabajando con ustedes. Les pediría nada más, en un momento les publico la liga de la sesión que está grabada en Zoom para que los puedan ver aquellos que quieran revisarla. Y el día miércoles nos conectamos para seguir avanzando. ¿Sí? Chequen nada más la liga para la actividad de práctica, la primera tarea que vamos a tener. Se tendría como fecha límite todas las... La idea es que lo hagamos el miércoles. Voy a poner la fecha límite esta vez el miércoles para que nos obligue un poquito a trabajar en cada sesión y revisar dudas para que no dejemos pasar mucho tiempo. ¿Les parece? ¿Ok? Bueno, chicos, les deseo un bonito día y éxito en este semestre para todos ustedes. Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego, cuídense. Bye. Gracias. Hasta luego, chicos. Saludos a todos.